Muy bien, entonces hablamos del Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865. Debido a la inspiración liberal del gobierno de Maximiliano, como de su mismo estatuto, cuando los republicanos comenzaron a avanzar sobre los pocos territorios que controlaba todavía el Imperio Mexicano, pues no hubo casi miembros del Partido Conservador que apoyaran al emperador. Como parte de los principios que heredó no solamente el estatuto, sino todo el gobierno de Maximiliano, fue la obligación de los patrones de brindar asilo o alojamiento a los trabajadores de las haciendas cuando estos vinieran de muy lejos, la obligación a los hacendados de establecer escuelas y hospitales, la libertad del trabajo para los jornaleros, porque muchas veces eran sometidos a regímenes parecidos a la esclavitud, tomando como base las deudas que tenían con sus patrones. Entonces, por eso se decretó la libertad del trabajo y que cualquier tipo de situación sobre dinero debía ser desahogado ante un tribunal civil. También se estableció el principio de la solidaridad social en el aspecto de la creación de un ministerio que se llamó el Ministerio de las Clases Menesterosas, que era un antecedente muy temprano de lo que hoy conocemos como la Secretaría del Desarrollo Social o actualmente que se conoce como Bienestar. Bien, continuamos. Como lo mencionaba, establecía la protección al jornalero y se prohibían las jornadas mayores a 12 horas. Ahora, aunque esto podría actualmente sonar indignante, hablamos de 1865, donde inclusive un trabajador trabajaba 20 horas al día. Se estableció la instrucción pública como laica, es decir, se le retiraba a la iglesia otra atribución más. Hubo la prohibición de cárceles privadas. También se estableció la libertad de comercio y de trabajo, y que en las relaciones de trabajo debería pagarse en dinero corriente y no con fichas o cupones. Recordemos que esta característica se detectó desde 1865 y recordemos que esa fue una de las cuestiones por las cuales la gente de a pie se iría a la revolución en 1910, porque muchas veces se les pagaba con fichas y no se les pagaba con dinero. Y recordemos lo que eran las tiendas de raya. A diferencia de la Constitución y algunos otros antecedentes donde se desconocía a los pueblos indígenas, el Estatuto Provisional reconocía y protegía a las autoridades indígenas y estableció un precedente de lo que hoy conocemos como el sistema de usos y costumbres. Y también, al, imitando las reglamentaciones de la República Mexicana, el gobierno imperial sería el responsable de resolver las disputas agrarias de los pueblos. De hecho, el gobierno de Maximiliano promulgaría el primer antecedente de una ley del trabajo y el primer antecedente de una ley agraria, incluso mucho tiempo antes de que nuestros actuales ordenamientos emanados de la revolución se escribiesen y que fueran ley en toda la República. En 1906 nos encontramos el programa del Partido Liberal. Este es un documento que hace las veces de un manifiesto político. El programa proponía un periodo presidencial de 4 años. Proponía la supresión del servicio militar. Proponía el establecimiento de la Guardia Nacional
y agravar las responsabilidades de los servidores públicos, imponer severas penas a estos, es decir, a los servidores públicos, y prescribir que los extranjeros pudieran comprar tierras nacionales. También exigía que los templos quedaran dentro del comercio y que se les obligara a pagar impuestos, así como llevar una contabilidad. Y también exigían, como parte de sus posturas políticas, una jornada laboral de 8 horas y dignidad en el salario, derecho a huelga y limitar los abusos patronales. En 1910 nos encontramos el Plan de San Luis, que fue redactado por Francisco I. Madero, quien se encontraba en Texas, y fue promulgado un 5 de octubre de 1910 en su carácter de líder revolucionario y candidato a la presidencia de México por el Partido Nacional Antirreeleccionista. El documento convocaba a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910 para derrocar a Porfirio Díaz y establecer elecciones libres y democráticas. También se comprometía a restituir a los campesinos las tierras que les hubieran sido arrebatadas por los hacendados, aunque convocaba a las y bueno, como característica, aunque convocaba las armas en territorio nacional, como ya lo mencioné, fue redactado en San Antonio, Texas, que ya para ese momento era parte de Estados Unidos. Un año después se promulgaría el Plan de Ayala, que es otra proclamación política, esta vez promulgada por Emiliano Zapata como jefe revolucionario. Con fecha 28 de noviembre de 1911, en el que desconoció el gobierno del presidente Francisco I. Madero, a quien se le acusó de traicionar las causas campesinas, debido a que el plan de San Luis no daba soluciones claras al problema agrario. Es decir, el plan de San Luis solamente prometía revisiones a los juicios hechos durante el porfiriato, pero tampoco decía nada sobre la propiedad de las tierras o de las tierras que habían sido arrebatadas a los campesinos. Este documento tenía como bases esos principios y el lema fue Reforma, Libertad, Justicia y Ley. El Plan de Guadalupe fue promulgado por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, en donde desconocía al general Victoriano Huerta, quien fue responsable de la decena trágica y el asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Conformaba el ejército constitucionalista y llamaba a tomar la Ciudad de México. Además, prometió la convocatoria a un Congreso Constituyente para dar al país una nueva constitución y poner así fin a las sublevaciones derivadas de conflictos revolucionarios con origen en demandas sociales. En 1917 se promulgaría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerada en su momento como la constitución socialmente más avanzada del mundo. La Constitución de 1917 es la norma suprema vigente en nuestro país actualmente. Está dividida en 9 títulos que contienen 136 artículos y 19 transitorios. El primer título y sus 38 artículos hablan sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales, así como de la ciudadanía mexicana, mientras que los siguientes 98 definen cómo se va a estructurar el Estado mexicano. Como dato curioso, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue socialmente más avanzada que la Constitución de la Unión Soviética, debido a que brindaba soluciones al problema agrario, brindaba también un recurso a sus gobernados para protegerse del mismo gobierno, que es el juicio de amparo,
y también reconocía, entre otras cosas, el derecho a huelga como constitucional, algo que la Constitución de la Unión Soviética nunca hizo, porque para ellos representaba la rebeldía de los trabajadores. Otro dato curioso es que la República Alemana de Weimar tomó como base la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 para redactar su documento base. Y eso es todo. Con esto llegamos al final de nuestra presentación de los antecedentes constitucionales de México. Como hemos podido ver durante todo este espacio, fue un conjunto de ideologías y principios muy distintos los que rigieron en distintos momentos históricos del país. Sin embargo, cada uno de estos documentos puso algún tipo de contribución ideológica o de organización política o de organización eh, territorial para inspirar el texto que tenemos vigente actualmente. A través de todo el transcurso de la historia de México, podemos decir que el estado actual es el resultado de una serie de fracasos, una serie de proyectos frustrados, cada uno con sus intenciones individuales, pero que tuvieron ciertas repercusiones en la sociedad. Crisis económica, crisis social, imposibilidad de establecer y desarrollar al país por constantes conflictos. Sin embargo, creo que se ha aprendido mucho de aquellos momentos para llegar a un momento en el que tuvieron que establecer reglas comunes y la voluntad de respetarlas. Bueno, jóvenes, pues eso sería todo por cuanto hace a este tema y espero que haya sido de su agrado.